Hola, buenas, ya vamos a iniciar en unos 2 minutos, esperando que se conecten unos 5 más. Hasta ahorita hay 13 conectados. Buenas tardes, Luis. ¿Está bien? Buenas.
Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar con el repaso. Al inicio del repaso voy a hacer algunos ejercicios tratando de abarcar todos los temas, aunque sea uno de cada tema. Y luego les voy a preguntar cuáles ejercicios quieren ustedes que haga. Puede ser de la tarea también, para que resolvamos, ¿verdad? Y no les quede duda en ningún ejercicio. Entonces, miren, como esta tarea se las asigné bastante tarde, si quieren me pueden seguir preguntando por WhatsApp, pero como hasta las 10 de la noche o mañana, pero pregúntenme en el grupo para que los demás miren también. Por si resuelvo alguna duda, ya a todos les quede clara, ¿verdad? Por si no abarcamos muchos ejercicios de la tarea del día de hoy. Entonces, vamos a iniciar con algunos dos ejercicios de fuerza, después de trabajo, energía mecánica y potencia. Y después vemos algunos de la guía, ¿verdad? Porque algunos de los que puse hoy puede ser que sean muy fáciles. Entonces en la guía también hay algunos más difíciles. Y otro que es, creo que el tema más difícil, que se llama teorema trabajo-energía, que mezcla los dos temas, mezcla el trabajo con la energía. Entonces también les puse un ejercicio de ese tema aquí para explicarles hoy. Entonces empecemos con los de fuerza, que es... Hay otra cosa que les quería decir, que este examen va a venir teórico y práctico, pero solo de estos temas, de estos 2 días de clases. De esto de leyes de Newton y... Perdón, 3 temas que vimos. Leyes de Newton, trabajo y energía y potencia. El tema de aparato locomotor animal vamos a hacer una prueba de 5 puntos esta semana. Ustedes la pueden hacer cualquier día que quieran. Se conectan y hacen la prueba, ¿verdad? Eso es. Igual creo que van a subir puntos ahí porque solo es una presentación y vale 5 puntos. Entonces eso se va a evaluar solo la parte teórica, que es básicamente lo que vimos. Entonces en el examen vamos a hablar de estos otros temas. Ley de Newton, trabajo, energía y potencia. Bueno, básicamente lo que vamos a ver en el repaso de hoy. Entonces empezamos con el primero, que es sobre fuerza. Y básicamente este sería uno de los más simples de fuerza, que probablemente tengan este nivel del examen. Dice, una fuerza de 300 newtons se aplica a un cuerpo de 100 kilogramos. Se encuentra en reposo, suponiendo que no hay fricción, determine la magnitud de la aceleración que experimenta el cuerpo. Entonces básicamente aquí lo que aplica es la segunda ley de Newton, que todo cuerpo que experimenta una fuerza, en él va a ocurrir una aceleración. Y también esa es la forma como teórica de la segunda ley de Newton. La fórmula, la expresión matemática de eso sería que fuerza es igual a masa por aceleración. Básicamente, entonces, en la parte de lo teórico, perdón, de lo práctico se les va a preguntar eso, que recuerden entonces las leyes de Newton en su fórmula perdón, en su forma de fórmula. También está la fórmula teórica. Igual en la presentación está eso. Bueno, si quieren pongo la fórmula acá. La segunda ley de Newton, expresada ya en una ecuación, que es lo que se tiene que aplicar aquí. Esto de segunda ley de Newton no lo tienen que poner en el ejercicio, simplemente tienen que resolverlo. Esto se lo escribo ahí para reafirmar el concepto, es que la fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces los datos, los que tengo son los siguientes. Me dan la fuerza, 300 newton. Y me dan la masa, 100 kilogramos. Y este ejercicio sale directo porque en la fórmula lo que se piden es lo que falta de la fórmula de la ley de Newton. Piden la aceleración, entonces sale directo porque de la fórmula se despeja para la aceleración. Y eso significa que la masa pasa dividiendo. Entonces, fuerza entre masa igual a aceleración. La masa pasa dividiendo. Y mejor expresamos la aceleración al lado izquierdo. Igual a fuerza entre masa. Nos fijamos en las unidades que tenemos. Tenemos newton y tenemos kilogramos, que son unidades del sistema internacional. Entonces, si nosotros trabajamos en estas unidades, la aceleración nos va a quedar en metros sobre segundos al cuadrado. Si, por ejemplo, aquí tendrían gramos, sí tendrían que pasarlo a kilogramos. O si tuvieran libras, tendrían que pasarlos a kilogramos. La fuerza, hay otras unidades que no hemos visto que se llaman dinas, pero un dina es una aceleración de cuando se le aplica 1 gramo y este acelera 1 centímetro sobre el segundo al cuadrado, pero son unidades muy pequeñas que casi no se usan. Entonces, por eso casi solo trabajamos con newtons.
Y bueno, sustituyendo en la ecuación, aceleración igual a fuerza 300 entre 100. Aquí no le pongo las unidades porque ya sé que me va a quedar en metros sobre segundos al cuadrado. Y como, por ejemplo, si tengo 3 unidades, 3 cifras significativas, le puedo dejar 3.00. Y me quedan las unidades de aceleración en el sistema internacional, metros sobre segundos al cuadrado. Y bueno, esto es súper fácil. Quizás algunos sí tengan esta dificultad, pero no todos. Entonces, si tienen alguna duda en este ejercicio, probablemente, No, Lick. bueno, probablemente de las leyes de Newton que le salgan desde el segundo. Va a salir un ejercicio de ley de Newton, otro de trabajo, otro de energía, ya sea cinética o potencial, y otro de potencia. Entonces, de las leyes de Newton, lo que son como más prácticos que ustedes ya aplicar es de la segunda ley de Newton. Primera y tercera como no son como tan prácticos o no son tan comunes, digamos. Igual en los libros de texto no hay muchos de esos ejercicios. Bueno, entonces veamos otro ley de Newton. Que también es de la segunda ley de Newton. Lo que pasa que este es un poco más difícil porque los datos no están directos. Nosotros los tenemos que conseguir. Y aquí se aplica algo que vimos en el primer parcial, que es de cinemática. Nos dan rapidez y tiempo, pero no nos dan aceleración. Entonces, con esos datos encontramos la aceleración. Entonces, bueno, primero dice, leamos el ejercicio. Un automóvil de 1500 kilogramos de masa está en reposo. Si a los 15 segundos alcanza una rapidez de 16.6 metros por segundo, ¿cuál es la magnitud de la fuerza neta que lo impulsó? Entonces, primero apunto los datos para tener como más claro qué es lo que tenemos y qué es lo que nos piden, qué hace falta. Masa 1500 kilogramos. Está en reposo. Esa palabra está en reposo es un dato. Velocidad SUGO o inicial, 0. Ese dato es importante. Si no se fijan, les va a costar hacer el ejercicio. Cuando les dicen está en reposo, significa que inicialmente tenía esa velocidad inicial. Después nos dicen tiempo 15 segundos. Y nos dicen que después de ese tiempo, o eso podría ser un delta de tiempo también, o simplemente tiempo. O tiempo final. Podrían poner tiempo inicial 0 segundos, tiempo final 15 segundos. O simplemente tiempo total 15 segundos. Y después lo que nos dicen, después de los 15 segundos o a los 15 segundos alcanza una rapidez de 16.6 metros por segundo, esa es una velocidad final. 16.6 metros por segundo. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza neta? Entonces, como dato también a veces es importante poner lo que se les pide como una incógnita. Así después ustedes dicen, viendo todos estos datos, me piden fuerza y con estos datos, ¿qué puedo hacer yo para encontrar la fuerza? ¿Qué fórmula puedo aplicar? Entonces, ¿cuál es la fórmula? Fuerza igual a masa por aceleración de la segunda ley de Newton. Ya tengo la masa, pero no tengo la aceleración. Entonces ustedes tendrían que aplicar cálculos de la que vimos el parcial pasado. Pueden, si quieren, usar la fórmula del parcial pasado, el resumen que les mandé. Hoy por la noche les voy a mandar un resumen de fórmulas de este segundo parcial. Entonces, la aceleración, según algunas fórmulas que ustedes podrían ver, sería cambio o delta. Delta, acuérdense que es un triángulo, ¿verdad? Delta de velocidad dividido entre delta de tiempo, la fórmula más básica. ¿Cuánta velocidad cambia y en cuánto tiempo lo hace? ¿Cuánto fue el cambio de velocidad y en cuánto tiempo? Esa sería la fórmula más básica de aceleración. Cambio de velocidad entre cambio de tiempo. Entonces ustedes podrían decir lo siguiente. Cambio de velocidad, ¿qué es igual? Bueno, cambio de velocidad es igual a velocidad final o delta velocidad menos velocidad inicial. Ese es el cambio. Dividido entre el cambio de tiempo. Delta de tiempo, que podrían poner tiempo final menos tiempo inicial o simplemente tiempo. Que ya lo tenemos, ¿verdad? Que tiempo final 15 menos inicial 0, igual nos va a quedar 15. Entonces simplemente abajo puedo poner entre el tiempo que se tomó hacer ese cambio de velocidad. Y bueno, aceleración, ahora sustituyen velocidad final 16.6 metros por segundo menos 0 metros por segundo. Entre el tiempo que son 15 segundos.
Y hacen el cálculo 16.6 entre 15. 1 punto y algo. 1.11. Dejémoslo en 3 cifras significativas. Me da 1.10, 66.6667, pero lo voy a dejar en 1.11 redondeado. Y las unidades de aceleración son metros sobre segundos al cuadrado. Entonces ya puedo aplicar la segunda ley de Newton, porque tengo la masa y tengo la aceleración. Aceleró con esta tasa y tiene una masa de 1500 kilogramos. Entonces sustituyo en la segunda ley de Newton los datos, 1500 kilogramos, multiplicado por la aceleración, que es la que acabo de calcular, 1.11 metros sobre segundos al cuadrado. Y hacen el cálculo, 1500 por 1.11. 1665 me da. Y las unidades serían las unidades del Sistema Internacional para la Fuerza, que son los newtons. 1665 newtons. La dificultad de este ejercicio es que se tenía que aplicar la segunda ley de Newton, pero no nos daban la aceleración, nos daban otros datos de cinemática. Con esos datos teníamos que encontrar la aceleración y luego aplicar la segunda ley de Newton. Entonces, por eso este podría ser más difícil. Y este grado de dificultad sí podría entrar en el examen. Entonces, alguno puede ser que por suerte le toque el más fácil como el anterior o este. Estos ya sí serían los más difíciles. Tampoco se lo voy a complicar tanto. Se podría complicar más todavía poniendo, por ejemplo, 3 fuerzas que actúan, que calculen la fuerza resultante y que después encuentren la aceleración. Pero digamos, solo se lo voy a dar básicamente con una fuerza y tal vez lo más difícil de este tipo, así como este. ¿Tienen alguna duda con este ejercicio? En toda la primera guía hay solo ejercicios de leyes de Newton, ¿verdad? Ya lo resolvieron y se les hizo fácil, van a poder resolver el ejercicio de fuerza del examen. Igual repásenla porque esa ya días la hicieron. Bueno, entonces, si no hay dudas, pasamos al siguiente ejercicio. Que dice un bloque, perdón, creo que no es ese el 3. Aquí me está estorbando algo. Un pintor de 75 kilogramos sube por una escalera de 2.75 que está inclinada contra una pared vertical. La escalera forma un ángulo de 30.0 grados con la pared. ¿Cuánto trabajo realiza la gravedad sobre el pintor? Entonces este es un ejercicio de trabajo. Nos piden calcular el trabajo. Entonces el trabajo en este punto está realizado con, ¿se acuerdan la fórmula de trabajo? Fuerza por distancia. ¿Cuánto trabajo realiza la gravedad sobre el pintor? Entonces sería fuerza por distancia. Entonces, bueno, apunto los datos primero y después vemos el dibujo, a ver si nos queda bien el cálculo. Datos. Masa, primero nos dan la masa del pintor. Y nos dan esa escalera, nos dan longitud de escalera, llamémosla esa, L-escalera, para que se sepa que esos 2.75 metros son de la escalera. Después nos dan inclinada contra una pared vertical. La escalera forma un ángulo, nos dan un ángulo teta de 30.0 grados. Después vemos si ocupamos ese valor o no. ¿Cuánto trabajo realiza la gravedad sobre el pintor? Entonces nos piden trabajo. Entonces la fórmula de trabajo la copio y veo si tengo los valores necesarios. Es fuerza por distancia. Dejo un espacio mejor, en vez de poner un asterisco, mejor quiero dejar un espacio. ¿La fuerza cuál sería? Sería el peso, ¿verdad? Del mismo, porque es la gravedad. La gravedad realiza
¿cuánto trabajo realiza la gravedad sobre el pintor? Entonces la gravedad va hacia abajo, entonces sería el peso del pintor. Entonces esa fuerza sería la fuerza de la gravedad. Y la distancia sería la altura, ¿verdad? Bueno, entonces esta fuerza va a ser igual. Este dato lo voy a hacer aparte, este cálculo. Creo que aquí no tenemos ninguna duda que la fuerza es el peso del mismo. Fuerza igual a peso, igual a masa por gravedad. Miren, para hacer un poquito aquí más, tener más detalles en este cálculo, esa fuerza, como la gravedad va apuntando para abajo, tendría que apuntarse en negativo, pero digamos, quizá yo en el examen, para no confundirlos con eso, les pregunte cuál es la magnitud del trabajo que realiza la gravedad. Cuando les pido magnitud, solo me interesa el valor numérico, no tanto el signo, más o menos me da la dirección, si es para arriba o para abajo. Si ustedes aquí quisieran ser más precisos, ese trabajo que la gravedad está impidiendo apunta hacia abajo, porque la gravedad se opone a que él suba. Ya si fuera el trabajo del propio pintor, sí sería positivo, porque va para arriba, sería una aceleración positiva. Entonces, este 9.8, bueno, ahorita sí hagámoslo así, tendría que ser negativo, porque esa aceleración de la gravedad apunta hacia abajo, es una aceleración negativa. Apunta en el eje Y hacia abajo. Si ustedes lo ponen positivo en el examen, yo se los voy a dejar bueno, aunque ahí me estaría encontrando la magnitud. Y la fuerza, acuérdense que no es una cantidad escalar, es una cantidad vectorial que me tiene que dar la dirección. Entonces, como la dirección de la gravedad es hacia abajo, y como les digo, no voy a ser tan detallista en eso. Si ustedes me la calculan positiva, de cierta manera están comprendiendo el concepto, ¿verdad? Pero siendo más detallistas, esa gravedad, ese trabajo la gravedad lo realiza hacia abajo, es opuesto al movimiento. Entonces, en el eje Y, para abajo es negativo. Bueno, alguien me preguntó algo por ahí en el chat y bueno, está bien lo que me preguntó. Entonces, yo lo voy a hacer como se debería hacer para que ustedes sepan, ¿verdad? Pero lo que les digo es que si ustedes lo dejan positivo, también lo voy a dar por válido. 735. Entonces me queda negativo 735 y newtons, que son las unidades de fuerza en el sistema internacional. Entonces ahora le quiero preguntar a ustedes si les parece que esa longitud de la escalera es la distancia en la que se aplica ese trabajo, o si no es ese valor. ¿Están de acuerdo que en la fórmula de trabajo ponga negativo 735 newtons multiplicado por 2.75 metros, o no están de acuerdo que haga eso? O sea, lo siguiente. O sea, yo ya tengo, que yo diga, ya tengo la fuerza, ya tengo la distancia. ¿Es válido que haga esto? Eh, fuerza, negativo. ¿Es válido sí o no? Bueno, si no me responden, nos quedamos ahí entonces o hacemos la pausa hasta que... No sé si recuerdan también. Y no interviene ahí el ángulo que está haciéndole. Cierta, porque ese trabajo como va hacia arriba no sería la altura en realidad cuánto subió. La distancia que importa ahí es la altura. Si interviene ese ángulo, entonces tendríamos que hacer como el dibujo y ver cuánto es la altura. Otra fórmula sería poner coseno de trabajo. Había otra fórmula, ¿verdad? Que a veces si había un ángulo, intervenía el coseno del teta. Pero mejor analicémoslo de otra manera más fácil, viendo como el dibujo. O coseno de teta, ¿verdad? Simplemente. Imagínense que acá está el suelo, acá está el piso. Acá está la pared. Entonces, este piso le hago rayitas aquí para que se sepa que es el piso. No me están quedando tan bien. Esto aquí abajo es el piso. Y bueno, lo que está ahí a la par, la pared. Entonces la escalera está a 30 grados.
pero ese ángulo es contra la pared. Ustedes podrían resolver este ejercicio por trigonometría, viendo cuánto es la altura, calculando. Ese ángulo es aquí, ¿verdad? 30 grados. Contra la pared, no contra el piso. Entonces, ese ángulo está en la pared, ¿verdad? Entonces, fíjense, el vector de desplazamiento, ¿para dónde va? Para arriba. Y el vector que está aplicando la fuerza es la gravedad, que va directamente hacia abajo. Entonces, entre los dos tienen un ángulo de 30 grados. Entonces, acuérdense que a veces teníamos que aplicar una fórmula cuando vimos eso de... Cuando alguien me dice que me escucha entrecortado, entonces no sé si es mi internet o el de esa persona. Los demás, ¿cómo están escuchando? También, yo le escucho. Yo igual le escucho entrecortado, Lick. Yo también le escucho así. igual. Yo igual. Entonces, voy a repetir de nuevo entonces lo que dije. No sé si ya se está escuchando mejor. Sí, ya. Mira, aquí lo que hice fue el dibujo, ¿verdad? Acá abajo tenemos el piso, acá arriba tenemos acá al lado de la pared, aquí está la escalera. El ejercicio me dice que tiene 30 grados contra la pared. Entonces, este vector que dibujo aquí es el desplazamiento. O sea, esto es cuánto él subió arriba. Y para abajo va la fuerza del peso. Entonces, no sé si recuerdan que cuando nosotros vimos el tema de trabajo, también había otra fórmula de trabajo. Que cuando había un ángulo era por el coseno de teta. Que ese trabajo era fuerza a distancia multiplicada por el coseno de teta. Donde en el coseno de teta, ese ángulo teta es el ángulo que forma el vector fuerza con el vector desplazamiento. Entonces, en este caso, el vector fuerza con el vector desplazamiento forman un ángulo de 30 grados. Entonces, yo aquí tendría que poner fuerza por desplazamiento por coseno de 30. Entonces, sustituyendo esta fórmula me quedaría igual a fuerza por desplazamiento por coseno de 30 grados. Y bueno, ahora sí puedo sustituir. Este D sí serían los 2.75 porque fue el desplazamiento en esta dirección. Y el ángulo lo estoy tomando en cuenta acá en el coseno de 30. Entonces me queda negativo 375 newton, perdón, 735 newton por 2.75 metros por coseno de 30 grados. Y hacen eso en la calculadora. Y me queda negativo 311.78 newton. Entonces, la dificultad que tenía este ejercicio de trabajo es que no era directamente fuerza por desplazamiento, sino que había un ángulo. Entonces, cuando hay un ángulo, tienen que poner el coseno del ángulo que forman el vector desplazamiento y el vector fuerza. En este caso, el valor que nos dieron era ese valor, 30 grados. La fuerza va para abajo, que es el peso, y el desplazamiento, él va siguiendo la escalera, ¿verdad? Entonces se va desplazando en esta dirección. El ángulo que forma la fuerza y el desplazamiento es de 30 grados. Entonces, por eso es que es coseno de 30. ¿Quieren? Les muestro la diapositiva para que miren que no me inventé ese valor. Miren, aquí si hay una fuerza entre el desplazamiento y la... Voy a silenciar a alguien que está haciendo ruido. El desplazamiento entre la fuerza, si la fuerza está siendo aplicada en una dirección, pero él se mueve en otra dirección, el desplazamiento es en otra, entonces se aplica el coseno del ángulo que forman el vector fuerza y el vector desplazamiento, θ. Entonces, por eso en ese ejercicio aplicamos ese coseno de 30. Él se está desplazando en la escalera y la gravedad era hacia abajo. Entonces, el ángulo que formaban el peso y el desplazamiento había un ángulo de 30 grados. Y por eso se aplicó el coseno de 30 y me quedó negativo 311.78. No sé si hay alguna duda ahí.
Bueno, entonces hagamos el siguiente ejercicio, que es de... Este podría ser uno de los que más se le complican, porque me parece que aquí se aplica el teorema trabajo-energía. Dice un bloque de 1 kilogramo se desliza sobre una superficie horizontal sin fricción, con una rapidez inicial de 2.0 metros por segundo. Se mueve a una distancia de 80 centímetros y queda en reposo. Determine la fuerza de fricción promedio que retarda el movimiento del bloque aplicando el teorema trabajo-energía. Antes de hacerla, recordemos el teorema trabajo-energía, que el teorema trabajo-energía era igual a que el trabajo invertido es igual al delta energía. ¿Cuánta energía cambió? Voy a apuntar los datos y cuando estamos haciendo el ejercicio les explico de nuevo físicamente qué fue lo que pasó, por qué se detuvo. Entonces miren, datos, masa 1.0 kilogramos, rapidez inicial, me dice que se escucha entrecortado de nuevo. Voy a tratar de ir despacio para que, aunque sea al menos vayan atendiendo los datos y las fórmulas que estoy aplicando. Esta acá es la velocidad inicial de 2 metros por segundo. Se mueve a una distancia de 80 centímetros. Directamente hago el cambio de unidades porque la voy a ocupar en metros después y esto es fácil de hacer. Determine la fuerza de fricción promedio que retarda el movimiento del bloque aplicando el teorema trabajo-energía. Entonces nos piden fuerza de fricción. Simplemente fuerza le voy a llamar. No me importa qué tipo de fuerza. Solo sé que hay una fuerza que me piden. Ah, perdón, y queda en reposo. Entonces si queda en reposo, hay una velocidad final. Aquí está esto, queda en reposo. Velocidad inicial de 0 metros por segundo. Velocidad final, perdón. Entonces, por el hecho de que queda en reposo, hay una velocidad final de 0 metros por segundo. Y lo que nos piden es la fuerza. Entonces, aquí sí se puede aplicar el teorema de fuerza. Miren, el teorema de trabajo-energía cinética nos dicen que el trabajo invertido va a ser igual al delta de la energía. Entonces, quiero saber si se está escuchando mejor o sigue entrecortado. Sí, se escucha mejor, Lick. Este es el teorema, ¿verdad? Ese delta puede ir como un triángulo. Mejor lo escribo como un triángulo porque es como estamos acostumbrados a verlo, como aparece en la fórmula. La energía, esa energía significa energía mecánica. Que no sé si recuerdan que energía mecánica era la suma de las energías cinética y potencial. En este caso no me hablan de ninguna altura, sino que simplemente de una velocidad. Y la energía cinética está asociada con la velocidad. Entonces, en este ejercicio básicamente sería un delta de energía cinética. ¿Cuál sería el delta de energía cinética? Energía cinética final menos energía cinética inicial. Entonces, aplico, por un lado, tengo el trabajo. Entonces, por este lado, trabajo que es igual a fuerza por desplazamiento, ¿verdad? Y por el otro lado, aquí voy en el teorema de trabajo-energía, ustedes lo que tienen que ir haciendo es los dos lados de la ecuación irlos desarrollando, el trabajo y el cambio de energía. Entonces, cambio de energía, ¿qué sería igual? Cinética, la energía cinética se representa con una K, por kinetic, por esta palabra, que es como cinética en inglés. Entonces, energía cinética final, el cambio de energía, que aquí solo hay energía cinética, no hay energía potencial gravitacional, menos energía cinética inicial, K sub I o K sub 0 de inicial. Entonces, por este lado tengo fuerza por desplazamiento. Me conviene más desarrollar primero el lado derecho,
porque hay más cálculos. Energía cinética final. Si se fijan, si la velocidad final es 0, prácticamente toda la energía cinética final va a ser 0, aunque ustedes podrían aplicar la fórmula y se darían cuenta que es 0. 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado. Esa es la fórmula de energía cinética. Menos la energía cinética inicial, 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Ahí lo dejo con bastante espacio para que se note, ¿verdad? Cuáles son los términos que están en cada una. El primer término es de la energía cinética, todo esto, 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado es de la energía cinética final. Y este segundo término es de la energía cinética inicial. Si se fijan por el lado derecho, ya podría, esa fuerza que hay ahí es de fricción, es la que estoy buscando yo, del lado derecho. Pero voy desarrollando el lado izquierdo porque es el que tengo más términos. 1/2 de la masa. Velocidad final, ¿cuánto es? 0. Ni siquiera le pongo las unidades porque el 0 al cuadrado me va a quedar 0. Entonces, no importa. Igual, si ustedes todo lo tienen en el sistema internacional, mejor no trabajan con unidades porque más bien se les puede complicar. La masa la meto en kilogramos ahí, me da 1, 1.0. Y la velocidad inicial era de 2, 2.0 al cuadrado. Entonces tampoco le pongo unidades, ya sé que me va a quedar en joules. Si estoy trabajando con unidades del sistema internacional. Todo esto de acá, de la izquierda, me va a quedar 0 porque 0 al cuadrado me da 0. No importa la masa, si es 1 kilogramo, 0 multiplicado por 1 kilogramo me sigue quedando 0. Multiplicado por 1/2 me sigue quedando 0. Entonces, básicamente, la energía cinética final es de 0 joules. Menos la energía cinética inicial, que es 2 al cuadrado, me da 4. Multiplicado por 1, me sigue dando 4. Multiplicado por 1/2, 4 por 1/2 me da 2. 2 joules, la energía cinética inicial. Entonces, fuerza por distancia igual a 0 joules menos 2 joules, negativo 2 joules. Ese fue el cambio de energía cinética, negativo 2 joules. O sea, al final tiene 2 joules menos. Entonces, ¿qué pasó con el teorema de trabajo de energía cinética? Me dice que el trabajo realizado es igual al cambio de energía mecánica. En este caso, cambio de energía cinética, porque no había energía potencial. Entonces, el trabajo realizado va a ser igual a negativo 2 joules. Entonces, esa fuerza es una fuerza no conservativa porque me disminuye la energía, no me la mantiene constante, la disminuye. Entonces, yo puedo despejar para esa fuerza. Va a ser igual a negativo 2 joules entre la distancia. Esa distancia pasa dividiendo. Entonces, la fuerza es igual a negativo 2 joules entre 0.80 metros. Entonces, esa fuerza va a ser igual a negativo 2 entre 0.80, negativo 2.5. Como fuerza, ya tiene que tener unidad de fuerza. Negativo 2.5 newtons. Entonces, esa fue una fuerza no conservativa. En este punto de acá, ustedes podrían haber dicho que hubo un trabajo negativo de 2.5 joules. Ya específicamente, despejando esa fuerza que hizo que él se detuviera, se aplicó una fuerza de fricción de negativo 2.5 newton. Porque si se fijan, él iba inicialmente con una velocidad de 2 metros por segundo, después llegó al reposo, entonces tuvo que haberse aplicado una fuerza negativa, que en este caso fue de 2.5 joules. Entonces esta sería mi respuesta. Negativo 2.5 newton, perdón. Y no sé si tienen alguna duda en este ejercicio. Estos serían como los más difíciles, ¿verdad? Porque tienen que igualar por un lado trabajo y por un lado un delta de energía. Y después despejar, ir viendo que varía, sustituyendo las variables y despejar para lo que les interese. Entonces quisiera saber si tienen alguna duda en este ejercicio. Lick, y si en un caso no hubiera dado 0, sino que hubiera dado otro, simplemente lo restamos con el 2. Sí, si aquí tuvieran, por ejemplo, 10 joules, restan 10 joules menos 2 joules, les quedaría 8 joules. Y quizá al final les quedaría una fuerza positiva de 8
8 joules entre 0.80 metros, 10 newton. Entonces les puede quedar positivo también. Si aquí tuvieran otro valor diferente de 0, lo sustituyen el que corresponde y calculan los joules de energía cinética final. Si quieren, después vemos algunos de la tarea también. Ahí en la tarea les dejé algunos de teorema trabajo-energía. Pero primero hagamos estos y después vemos los que ustedes quieran. Entonces vemos el siguiente ejercicio, el número 5. Este es de energía mecánica. Es un poco fácil porque les puse datos fáciles de sustituir en la fórmula. Dice una avioneta de 1200 kilogramos vuela a 300 metros. O sea, esa es la altura, ¿verdad? Y va a una velocidad de 60 metros por segundo. Calcule su energía mecánica. Está fácil porque básicamente es de sustituir datos en la fórmula. Entonces, datos. Esa es la masa de la avioneta. Esos 300 metros son una altura, entonces le pongo H. Y esa es una velocidad. Como no dice inicial ni final, sino que es constante, ¿verdad? Entonces simplemente le puedo poner velocidad. 60 metros por segundo. Entonces me piden la energía mecánica. Y simplemente sustituyo. Acuérdense que energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial gravitacional, que yo le expresé con una U. Energía potencial. Entonces después ustedes sustituyen los dos valores. La fórmula de energía cinética me dice que es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, más, y la energía potencial, yo tenía la fórmula que es masa por gravedad por altura. Y ya directamente tengo todos los datos. Tengo la masa, tengo la velocidad, la gravedad es un valor constante de 9.8 y la altura es de 300 metros. Igual entonces a 1/2, masa 1200. No le pongo unidades porque ya lo tengo todo en el sistema internacional. Simplemente la energía me va a quedar en joules. Velocidad 60 al cuadrado más masa acá, que es de 1200, por gravedad, que es de 9.8, por altura, que es de 300 metros. Si se fijan ahí la gravedad, como es una energía potencial y se toma como referencia el suelo, esa gravedad no tiene que estar negativa como hicimos anterior, sino que simplemente es el valor absoluto de la gravedad. La aceleración es de ese valor y en este ejercicio de energía potencial gravitacional se deja positiva. Entonces ahora hacen el cálculo. 1/2 por 1200 por 60. 0.5 por 1200 por 60. Me queda 36.000 joules. Esto me queda la energía cinética. Y la energía potencial sería 1200 por 9.8 por 300. Por tener esa altura, él tiene 3.528.000 joules. Y después suban las dos. Y eso lo pudieron haber hecho en un solo paso, ¿verdad? No era necesario poner las energías por separado. Me queda 3.500.000. Lick, una pregunta. Ahí el S al cuadrado no tenía, bueno, la primera parte. Sí, ahí me equivoqué. Era 1200 por 60 al cuadrado por 0.5. 2.160.000 le queda. Sí, así me dio. Entonces lo rectifico ahí que el 60 no lo había elevado al cuadrado, sino que solo lo multipliqué. Y sumo eso con el otro valor, 3.528.000. Me queda 5.688.000 joules. Entonces la energía mecánica es fácil calcular, suma la energía cinética y la energía potencial. Es fácil en este caso porque se las di ya en las unidades que corresponden, ¿verdad? Y directamente sustituir datos. Les puse este ejercicio porque en los dos se calcula directamente la energía cinética y también se calcula la energía potencial gravitacional.
Entonces, esto sería básicamente este ejercicio. Y pasamos al siguiente. ¿O tienen alguna duda en este? Bueno, paso al 6, que es de potencia y sería el último. Después vemos los que ustedes tengan dudas. Este está bastante fácil, pero ya les puse algunos más difíciles. Este está fácil porque sale directamente de aplicar la fórmula y despejar un dato. Datos, ¿qué trabajo? Bueno, ¿qué trabajo? Me piden el trabajo. Realiza un motor pequeño de 8 watts. Entonces, ese dato de 8 watts, no me dicen qué es, pero como tiene unidad de watts, eso significa que es potencia. Entonces le pongo 8 watts. Potencia igual a 8 watts y tiempo 2 segundos. Les digo que ese es fácil de resolver porque directamente la fórmula me queda que potencia es igual a trabajo entre tiempo. Y de esa fórmula yo puedo despejar el trabajo. Este tiempo pasa multiplicando. Entonces potencia multiplicada por el tiempo es igual a trabajo. Eso yo lo puedo invertir. Trabajo es igual a potencia multiplicada por el tiempo. Y ahora puedo sustituir los datos. Esa potencia fue aplicada durante 2 segundos. 8 watts durante 2 segundos. Y 8 por 2 me da 16. Y watts por segundos me quedan joules, que son las unidades del trabajo en el sistema internacional. Acuérdense que el trabajo y la energía tienen las mismas unidades. Por eso también es válido el teorema trabajo-energía, porque si igual a que a un lado tenemos trabajo, igual al delta de energía. Entonces también tiene sentido. Entonces me quedan 16 joules. Esas son unidades de trabajo. Y esos eran los que les quería resolver, ¿verdad? Les resolví de todo un poco. Quizás no con el mayor grado de dificultad. Tal vez en algunos ejercicios sí, pero no en todos. Entonces ahora si quieren veamos algunos ejercicios que ustedes tengan dudas de cualquiera de los temas que vimos y los resolvemos aquí todos. Entonces pueden ver la guía de leyes de Newton o de la guía de los otros ejercicios de trabajo, energía y potencia. Entonces si alguien me menciona uno lo podemos resolver. Voy a ir abriendo la guía por mientras. ¿Ya encontraron algún ejercicio que quieran resolver? Voy a abrir la guía, mejor si quieren, entonces ustedes me dicen cuál de la guía. Voy a abrir primero hagamos de leyes de Newton, aunque sea uno, si quieren ver. Y después vemos la otra guía. Entonces, miren, esta guía, aquí van a poner las respuestas al final, ¿verdad? Pero también tienen que mostrar el procedimiento. Este es de primera ley de Newton. Básicamente, este primer ejercicio, muchos tenían dudas, pero es bien sencillo, ¿verdad? O sea, calculan el peso primero. El peso le aplica, la primera ley de Newton es que para que un objeto esté en equilibrio, la sumatoria de fuerzas tiene que ser 0. Entonces aquí podrán nombrar F1 el peso y F2 esta fuerza que realiza él para arriba. Entonces el peso, F1 que va hacia abajo, sería masa por gravedad. Entonces esa aceleración va hacia abajo, sería negativa, entonces serían 20 por 9.8. Les quedaría como 19.6. Y después la fuerza que va hacia arriba quedaría 19.6 newton, pero positiva porque es hacia arriba. Esa es la primera ley de Newton. No sé si quieren que lo resolvamos y lo mostremos ya escrito. Lo que dije Sí, ahorita. Lick, está bien, resolvámoslo. Lo voy a hacer aquí aquí a la par, en este espacio de acá.
Mira, aquí lo que tenían que haber dicho era, esta es primera ley de Newton. La primera ley de Newton expresada es que sumatoria de fuerzas, aquí no tengo el símbolo sumatoria en el Word, sí, es que ahorita estoy escribiendo en la fórmula. Sumatoria de fuerzas es igual a 0. En este caso hay dos fuerzas. Fuerza 1, que es la que voy a nombrar yo, como esta fuerza que va para abajo, y fuerza 2 la que aplica el señor o la persona que sostiene ahí. Entonces tenemos dos fuerzas actuando. Sumatoria de fuerzas es igual a 0 para que un objeto esté en equilibrio. Esto se mira que está en equilibrio porque no se está moviendo, todo esto es estático. O sea, él está sosteniendo para que eso no se caiga. Entonces, ignorando también si hay alguna fuerza acá, ¿verdad? Porque no nos dan muchos datos de la tensión que podría estar generándose acá. Pero asumamos que toda la fuerza la hace la persona. Si no, se nos complicaría más el ejercicio. Entonces, fuerza 1, que es la que va hacia abajo, sería el peso de ese objeto. Peso más fuerza 2 igual a 0. Entonces, el peso es igual a la masa de ese objeto multiplicado por la aceleración de la gravedad. En este caso sí la voy a poner negativa porque sí estoy considerando que va hacia abajo. La masa, perdón, era de 20. Ya lo puedo sustituir aquí. Igual a más fuerza 2. Como los que no, la fuerza 2 es esta F, ¿verdad? Que está acá, o la misma F que está ejerciendo la persona. Como nos interesa calcular esa, la despejamos. F2 la dejamos aquí y esto otro, o lo hacemos el cálculo, ¿verdad? 20 por 9.8 me parece que 196 newton. Como es negativo, lo copio negativo, más F2 igual a 0. Como lo que yo quiero encontrar es ese F2, simplemente el F2 queda ahí en ese lugar y el 196 que está negativo pasa al lado derecho y me queda 196 positivo. Entonces, básicamente, la fuerza que está ejerciendo esta persona para arriba es de 196 newton para sostener este objeto. ¿Tienen alguna duda entonces en este ejercicio? Si no, tendría que explicarles un poco más de polea, ¿verdad? Pero no les expliqué, por eso asumí que toda la fuerza lo hace esta persona. En realidad sería un poco diferente el ejercicio, pero como no vimos eso, resolvemos este ejercicio solo con lo que vimos, de sumatoria de fuerzas. Asumimos esta F1 que va para abajo, que es el peso, y la F2. Y sumatoria de fuerzas igual a 0, que es lo de la primera ley de Newton. Entonces, vamos más abajo para ver otro ejercicio. De la segunda ley de Newton, si quieren, veamos, porque probablemente de eso sea que les pongan el examen. No sé cuál de estos quieren ver. Veamos uno y después pasamos a la otra guía. Díganme cuál de todos estos quieren que hagamos. Una fuerza neta de 4 newton. Este prácticamente sale directo. La segunda ley de Newton, fuerza masa por aceleración. Tratemos de hacer uno que no salga tan directo. Dos fuerzas. Este también sería sumatoria de fuerzas. Suman las dos fuerzas y después le aplican. Esa sumatoria sería la fuerza neta. Y después aplican la segunda ley de Newton utilizando la fuerza neta. Bueno, los más difíciles serían el 5 y el 9. No sé cuál de los dos quieren que hagamos. El 5. El 5. El 5 entonces dice dos fuerzas. Solo quiero ver algo que alguien escribió en el chat. En el ejercicio 9, hagamos los dos mejor, porque alguien también me preguntó el 9.
Dos fuerzas actúan sobre un objeto de 5 kilogramos sobre una superficie horizontal que no ejerce fricción. Una fuerza es de 300 newton en la dirección X y la otra fuerza de 35 newton en la dirección menos X. ¿Cuál es la aceleración del objeto? Consejo, primero calcular la fuerza neta. Entonces, calcular la fuerza neta hay que hacer una sumatoria de fuerzas. Fuerza 1 más fuerza 2. Texto. Ay, permítanme, voy a hacer aquí algo para tener espacio para trabajar. Entonces, datos. Bueno, hay bastantes datos. Masa igual a 5.0 kilogramos. Fuerza 1 igual a 30 newtons en la dirección X, que sería 0 grados. Fuerza 2 igual a 35 newtons a 180 grados, porque está en la dirección menos X. Aceleración del objeto es lo que me piden, entonces interrogante. Y otra cosa, otro interrogante que no tengo es la fuerza neta. Sería como otro interrogante porque lo ocupo. O sea, no, el objeto no va a sentir las fuerzas individuales, sino que cuando hay varias fuerzas actuando sobre un objeto, él siente la fuerza neta, que es la sumatoria de las fuerzas de las otras. Entonces, no sé si algunos pueden ver que al final, como los dos están totalmente, miren, aquí lo que tendrían que hacer es la sumatoria de fuerzas, como vimos antes. Fuerza 1, componente en X, sería fuerza 1 por coseno de 0. Después fuerza 2, componente en X, fuerza 2 por coseno de 180. Después componentes en Y, después sumar la componente en X y componente en Y con raíz cuadrada de sumatorias en X al cuadrado más resultante en Y al cuadrado. Después calcular el ángulo, θ igual a tangente inversa de componente en Y sobre componente en X. Pero este ejercicio es más fácil. No se tiene que hacer todo eso porque ambos están en el eje X. En realidad sí tendrían que hacerlo porque, pero digamos, por lo que yo sé es que hay una fuerza acá, ¿verdad? En 0 es de 30. Supongan que eso quedó bien dibujado. La otra es más grande, 35. Entonces la fuerza neta, componentes en Y son 0, no hay. Entonces me quedan, componente en X, ¿cuánto queda? 30 newton y este me queda negativo 35 newton. Sumando las dos me quedan negativo 5 newton en X. Como me quedan negativo 5 newton en X, al final mi resultante, la voy a dibujar con otro vector de otro color. Ustedes pueden comprobarlo, sumar fuerzas ya saben. Me va a quedar negativo 5 newton. O 5 newton en la dirección de... En la dirección de... La fuerza resultante, pueden comprobarlo, me va a quedar en esa dirección, en 180 grados. Se anularon, o sea, como los dos están horizontalmente, al final solo quedan 5 para allá, porque esta fuerza era mayor. O sea, los 30 que están acá se anulan totalmente, con 30 de acá y para acá solo quedan 5. Pueden hacer la sumatoria de fuerzas como corresponde y se van a dar cuenta que va a quedar este valor de fuerza neta. Entonces yo puedo decir que la fuerza neta es 5 newton a 180 grados. O 5 newton en la dirección de X negativo. Sería otra forma de expresarlo. En la dirección de menos X negativo. Se escucha feo de nuevo, a ver los demás también. Por ratitos, ¿no? Bueno, entonces aquí básicamente lo que les dije es que hagan esta sumatoria de fuerzas. Van a comprobar que les da esto. Creo que algunos por encima se pueden dar cuenta que va a quedar este valor. Ya que para la derecha habían 30, para la izquierda 35, como los dos están totalmente en horizontal, la sumatoria de componentes me queda acá 30 positivo, acá negativo 35, entonces me queda negativo 5, o 5 newton en el eje X. Entonces, después de obtener la fuerza neta, pueden aplicar la segunda ley de Newton para calcular la aceleración. Entonces, fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, la masa que está multiplicando pasa dividiendo. Y la aceleración es igual a fuerza entre masa. Igual a fuerza, que son 5 newtons,
o los pueden poner negativos, ¿verdad? Porque como están en el eje X negativo, pueden decir fuerza igual a negativo 5 newtons por la masa. Pues simplemente solo hagamos el valor numérico y al final en la respuesta ustedes dan en qué dirección. Pueden decirlo eso también con palabras. 5 newtons multiplicado por 5 kilogramos, que es la, perdón, dividido, ¿verdad? Entre la masa. Igual a ¿pero en qué dirección? Entonces, la dirección en la que un objeto acelera es la misma que la dirección en que la fuerza es impresa. Entonces pueden decir negativo 5 newtons en el eje X negativo. O pueden decir, hay varias formas de expresar la respuesta. 1.0 metros sobre segundos al cuadrado a 180 grados. O podrían decir negativo 1.0 metros sobre segundos al cuadrado. O sea, ahí hay muchas formas, ¿verdad? Pero se entiende que está diciendo lo mismo en todas las respuestas. Entonces, básicamente es calcular la fuerza neta y después en la fórmula de segunda ley de Newton se aplica la fórmula de fuerza neta. Las tres respuestas que les di significan lo mismo. O sea, lo expresé de distinta manera, lo mismo. La aceleración va en el eje X negativo prácticamente y tiene una magnitud de 1 metro sobre segundo al cuadrado. ¿Le entendieron este ejercicio? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Veamos el 9 entonces. Miren, el 9, lo que se hace aquí, primero se calcula la masa del objeto en la Tierra. La masa no cambia, la masa es la misma en cualquier lugar. Y después, con este valor de gravedad en Júpiter, se calcula el peso en Júpiter. Peso es igual a masa por gravedad. Entonces, lo voy a hacer con esta pizarra mejor. Datos. La masa es algo invariable. Entonces, peso T, la T de Tierra. Si le pongo peso J es de Júpiter. Peso en la Tierra, 900 newton. La masa no varía, entonces ni siquiera le voy a poner Tierra ni Júpiter. La masa es una incógnita. La gravedad en la Tierra, 9.8. La gravedad en Júpiter, 25.9. O sea, es un planeta más grande. Tiene más masa, entonces tiene una gravedad mayor. Y me piden el peso en Júpiter. Entonces primero encuentro la masa, que es un invariante. ¿Cómo? Entonces con los datos del peso en la Tierra y la gravedad en la Tierra. Entonces yo voy a tener que peso en la Tierra es igual a masa por gravedad en la Tierra. Esa T no es de tiempo, si no mejor lo voy a poner un subíndice G. Subíndice para que sepan que abajo es GT. Acá también, ¿verdad? Debía haber hecho lo mismo. Pero ya no lo puedo borrar, entonces sí lo dejo. Entonces yo despejo para la masa, que es lo que me interesa. Entonces me queda que peso en la Tierra, esa gravedad en la Tierra, como está multiplicando, pasa dividiendo. Gravedad en la Tierra es igual a la masa, que es un invariante. Entonces masa es igual a peso en la Tierra dividido entre gravedad en la Tierra. Igual a peso en la Tierra, 900 newton, entre 9.8, que es la gravedad en la Tierra. Bueno, ya está en el sistema, ¿verdad? Que corresponde. Simplemente me va a dar kilogramos. 900 entre 9.8 me da 91.84. 91.8 aproximadamente. Lo voy a dejar con 3 cifras. Kilogramos. Entonces, con este valor, que es invariante, yo puedo calcular el peso en Júpiter con la misma fórmula, pero solo que ahora aplicada a Júpiter. Peso en Júpiter igual a masa, que es un invariante, por gravedad en Júpiter.
lo hago calado. Después yo digo que la masa ya la calculé en 91.8 kilogramos y la gravedad en Júpiter, que es de 25.9 metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, ahí no era necesario copiar las unidades, ¿verdad? Sino que ya sabía que me iba a dar en Newton. Pero ya lo hice, entonces no trazaríamos borrándolo. 2.377 newtons. Entonces en Júpiter se siente más pesado porque tiene mayor gravedad. Y esa sería mi respuesta. O la respuesta, ¿verdad? Del peso en Júpiter, 2.377 newtons. Y no sé si tienen alguna duda con este. Entonces hagamos ahora de trabajo y energía, que es la guía que hasta ayer le subí. Y ahorita abro esa otra guía. Les puse más ejercicios para que puedan practicar más, ¿verdad? Igual en los libros hay ejercicios para que practiquen. Entonces, ¿de cuál quieren que hagamos? Vean alguno ahí que les llame la atención. Este es fácil, el primero. Fuerza por distancias, 5 por 4, 20. 9, Lick. No se mira. No se mira. Alguien dijo que no se mira, pero los demás ven bien. Hagamos el 9, pues, ya que solo yo dije, después vemos si alguien más quiere hacer otro. Una niña de... Lick. ¿Sí? Hola. Hola, Lick. Ajá. El 9 me dijeron, ¿verdad? Se salió. Sí, me había salido porque se me conectó, pero ya se me conectó automáticamente. Pueden ver la pantalla y escuchar bien. La Escuchar. pantalla no la podemos ver. La pantalla no. ¿Ahora? ¿Ya la pueden ver? No. ¿Ahora? Tampoco. No, No, Lick. no se mira. Qué raro, pero lo voy a hacer entonces, lo voy a dictar lo que dice y lo voy a hacer en la pizarra. Tal vez la pizarra sí se puede compartir. Permítame. Ahora sí le sale. No, no sale. Poco. ¿Qué problema? No sé qué es. Usted tiene problemas con el compartir pantalla entonces. Lick. Sí. El número 14, ¿solo es de analizar o hay que hacer algo? El 14. Sí, hay que responder cuántos pasajeros. La cantidad numérica de cuántos es lo más que puede llevar. Pero vamos a utilizar una fórmula así, ¿verdad? Sí, van a tener que hacer cálculos, pero no sé, si ya lo vemos ahorita, pero hagamos el 9 primero, pero
solo que esté teniendo problemas para compartir pantalla. Está bien. Entonces, Y bueno, en la de potencia puso hacer una conversión sí, en HP, no sé cómo se pronuncia. esos son caballos de fuerza. Sí, eso. Como la unidad de conversión para wax, para no Esas sé cuál. están en la presentación de potencia. Ahí están. Pero lo ponemos tal cual está ahí. Y Sí, lo puedo poner así. Miren, si quieren, ahorita finalizo, inicio ahorita mismo la otra porque no sé, no me deja compartir pantalla, no sé qué pasó. Si quieren, conéctense ahorita mismo, o sea, para que continuemos eh, porque no me deja compartir pantalla. A ver, ahorita no le Está sale, bien. no le sale así. Está bien. No, no sale. Está bien, Nick. Vale. Bueno, pues cierren y vuelvan a entrar, porfa. Voy a cerrar esta sesión.